El mensaje número 13 lleva por título La siembra y la cosecha. La lectura está en Gálatas 6, del 6 al 18, que dice así: el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Miren que les escribo de mi puño y letra, y con letras bien grandes. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Para los demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Oremos. Amado Señor, te agradecemos, te bendecimos, porque tú nos muestras tu palabra para poder beber de ella, para poder nutrirnos de ella, Señor, y poder crecer en tu gracia, Señor. Tú nos das la palabra, Señor, porque alimenta nuestra fe, alimenta nuestro espíritu, Señor. Y te damos gracias por ella, porque podemos leerla, podemos escudriñarla en libertad cada domingo por la mañana. Te rogamos, Señor, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para entender, para atesorar. Y también, Señor, actúa sobre nosotros con tu Espíritu Santo, para que podamos practicarla día tras día. Bendíceme, Señor, y ayúdame a comunicar fielmente tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si miramos el texto bíblico, nos damos cuenta que Pablo ha estado hablándoles todo el tiempo sobre la relación que hay entre la fe y la justificación. Le está diciendo, ustedes no pueden llegar a ser salvos sino solamente por la fe. Ninguna otra cosa puede complementar o hacer algún suplemento de la obra de Cristo. Cualquier cosa que ustedes puedan hacer, cumplir o no, no va a modificar su posición en relación con Dios, porque esta no depende de los actos que hagamos, sino que depende de un solo acto que se hizo en beneficio nuestro, que es la muerte de Cristo en la cruz. Si nosotros entendemos eso, hemos entendido la epístola de Gálatas. Porque lo que estaban diciendo ellos era: ustedes, para ser cristianos, tienen que hacerse primero judíos, los judaizantes, estos falsos maestros. Entonces, para ser judíos, lo primero que tienen que hacer es circuncidarse. No pueden hacer otra cosa. Lo primero es circuncidarse. Entonces debían cortar su prepucio, todos los varones, para hacerse primero judíos y hacer el camino del judaísmo, de guardar la ley ceremonial, para luego ser considerados cristianos y poder de esa manera, comillas, creer en Cristo Jesús. Déjeme decirle que la Biblia nos dice que ningún acto nos salva, sino solo el acto de Jesucristo en la cruz.
y de la manera en que nosotros nos hacemos propiedad o se hace efectivo ese acto de Cristo en nosotros en la cruz, es por medio de la fe. Es algo así, no es la base que nos salva, sino que es la fe, es la mano que recibe todos los beneficios de la salvación que Cristo ha ganado para nosotros. La fe entonces no es un acto, no es una acción que se nos diga, ok, como Él hizo esto, yo lo voy a salvar. No, se toma en cuenta como justicia, porque la fe es algo, es una acción, primero que es un regalo de Dios, y al ejercerla, no ejercemos esa fe en algo que nosotros podamos hacer, sino en algo que hace un otro fuera de nosotros, e incluso en un tiempo remoto, hace más de 2000 años, en un lugar lejano, y por esa fe nosotros somos salvos. Y no la fe en cualquier cosa, sino en aquel que hemos puesto la fe, que es en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, al finalizar, el apóstol Pablo lo que hace es hacer una advertencia final y una invitación final. Primero, la advertencia. Dice que deben recompensar a aquellos que les enseñan en la palabra de Dios. Pablo comienza esta advertencia que ya había contestado en los versículos, ya había comenzado en los versículos 4 y 5, donde dice que cada uno debe examinar su conducta, que es el sermón que predicó Sebastián la semana pasada, y que cada uno tiene su propia responsabilidad. Es cierto, pero no significa que esta propia responsabilidad nos está llamando a un individualismo. No, bajo ningún punto. ¿Por qué? Porque si no, Pablo contradice, si fuera así, toda su enseñanza en todas sus epístolas respecto a la vida comunitaria que tiene la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está diciendo que la responsabilidad personal solamente, y fíjense lo que voy a decir, la responsabilidad personal solamente se puede cumplir en un contexto de comunidad. ¿Con quién usted cumple sus responsabilidades? Con otros. Si esos otros no existen, no habría responsabilidades personales que yo tengo que cumplir. Entonces la responsabilidad personal solo la puedo cumplir en un contexto de comunidad. Esa responsabilidad individual y personal la puedo cumplir solo en el contexto de la comunidad. Solamente un ejemplo. Yo puedo tener mucho amor en mi corazón, pero si solo me amo a mí mismo, estoy pecando. ¿Me explico? Solamente puedo ejercer ese amor y sacarlo de ese acto pecaminoso, de un amor exclusivo a mí, cuando me entrego y doy la vida por otros. Cuando yo me entrego y amo a otros. Porque no amándome a mí, amo a Dios. La Escritura dice que cuando yo amo a los demás, ahí puedo amar a Dios. Porque si no amo a los otros y digo amar a Dios, ¿qué dice Juan? Estoy mintiendo. Y la pregunta ¿cuál es? ¿Cómo puede usted amar a Dios a quien no ve? Y no amar a su prójimo, ¿a quien ve? Pablo está diciendo que las responsabilidades se cumplen en ese contexto. Y ahora pasa a relatar o a enseñar el compartir las cosas buenas con aquellos que están siendo formados en la palabra de Dios. La palabra que utiliza aquí, ¿sabe cuál es? En el griego. Mucha gente me dice, ¿y qué es esa cuestión de catecúmenos? Esa cuestión es católica. Bueno, aquí la palabra griega que utiliza el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando dice aquel que recibe instrucción, dice, el catecúmeno respecto de su catequista. Esa es la palabra que usa, catecúmeno. Le está hablando así el apóstol Pablo. Yo, cuando les enseñé las primeras cosas, ustedes estaban aprendiendo bien. Pablo siempre está recordando aquello que ellos aprendieron en el principio. Y les dice, el que está recibiendo instrucción, comparta todo lo bueno con quien le enseña. ¿Qué significa eso? Primero, que denota la importancia que tiene dedicar tiempo a la instrucción de nuevos creyentes. O sea, podemos inferir de aquí
que el apóstol Pablo está diciendo, oye, aquí habían catecúmenos, habían personas que estaban conociendo la fe desde su principio. Es bueno tener el curso de catecúmenos, los discipulados, para formar a las personas en los primeros pasos en la fe, ¿cierto? Es de vital importancia porque uno puede, por ejemplo, hacer preguntas. Solamente una experiencia que tuvimos el domingo pasado, tocaba el capítulo de la confesión de fe del Día del Señor. Aquí hay algunos catecúmenos presentes, pero nadie sabe quiénes son, así que no sé que no les preocupe. Vino un catecúmeno, ¡uno! Y justo íbamos a hablar del Día del Señor. Entonces, ¿qué hice yo? Como buen catequista, no hablé de eso. Dejé hasta la mitad el capítulo y lo hablamos hoy día. ¿Por qué? Porque cuando yo prediqué sobre el Día del Señor, usted muchas veces no tiene oportunidad de preguntarme en ese minuto. Aunque sí tiene oportunidad de preguntarme. ¿Saben por qué? Porque ustedes pueden mandarme un WhatsApp, por ejemplo. ¿Conocen eso? Pueden mandarme, llamarme por teléfono. O tal vez podemos juntarnos un día a la semana que a usted le quedó alguna duda del sermón y yo se lo puedo explicar mejor. Contaba una historia el pastor Marcone Becerra ayer. Una historia del pastor Ronaldo Lidoio. Él fue un misionero de la Iglesia Presbiteriana de Brasil. Él es antropólogo de profesión, también es teólogo, escribió libros sobre antropología misionera, etc. Yo tengo ese libro firmado por él. Y Ronaldo fue donde no me acuerdo la tribu, tradujo para ellos el Nuevo Testamento, etc. Y había una familia que demoraba 3 días en llegar al culto. Esta es la parte donde dice usted, 3 días. Entonces, Ronaldo, creo que era el día lunes, algo así, y la familia venía de vuelta. Ronaldo dijo, pasó algo terrible. Si estas personas se devolvieron, es porque algo pasó en el camino. Venía la familia de vuelta. Y la mujer le dijo, en su idioma, oye, pastor, tú leíste un texto que yo olvidé. ¿Tú podrías enseñármelo bien porque si no, no voy a poder practicarlo, entenderlo? Me faltó una parte. Le habían faltado palabras del texto bíblico que no se había aprendido. Ronaldo se lo enseña, le dice lo que es. Y él no sé si le pregunta, pero la mujer dice que la palabra de Dios es demasiado valiosa para ser perdida en el camino. Tenemos tanta disponibilidad de enseñanza que no la aprovechamos. Esa mujer que tenía libertad para aprender, pero estaba limitada por el espacio. ¿Ustedes creen que dijo, no, el Señor me entiende, que no me dio vuelta? No, ella dio media vuelta y fue a preguntarle la mitad del texto bíblico que no se aprendió del sermón del domingo. ¿Quién va a invertir una semana en ir y venir de la iglesia para que la mitad del texto bíblico le sea enseñada? La palabra de Dios no es para que se pierda en el camino. Y aquellos que no están utilizando correctamente los medios de gracia, que sería la predicación de la palabra del Señor, por varias razones. Primero, porque se distrae durante el sermón, porque mira su teléfono y no está mirando la Biblia, porque como Homero Simpson, el monito le comienza a tocar el tambor en el cerebro, ¿cierto? ¿Han visto esa escena? Tenemos aquí 1 horita, sí, 1 hora. ¡Uy, qué largo el sermón! Es 1 hora de 24 y de no sé cuántas en la semana para escuchar la palabra de Dios. Y si algo no le quedó claro, use los recursos. Aquí en esta iglesia todos los presbíteros predican. Y uno dirá, pero es que a mí no me gusta cómo predica tal. No importa, porque aquí no estamos para ser elocuentes. Fuimos llamados a ser fieles a la palabra de Dios. Así que si a un presbítero no le gusta y no es elocuente, ¿saben qué? Nos tiene muy sin cuidado. Ahora, si un presbítero no fuera fiel a la palabra de Dios, obviamente que nos va a tener con mucho cuidado. En la semilla está la vida. Y no debemos desaprovechar cada semilla que es arrojada en nuestro corazón domingo por la mañana. Además de eso, de nuestros 5 presbíteros, 3
más de la mitad de los presbíteros están terminando sus estudios en el seminario. Tenemos un miembro de la iglesia que fue presbítero también en otra iglesia presbiteriana, que está ya trabajando en su tesis y a punto de recibir su licenciatura en teología. Déjeme decirle que no todas las iglesias tienen esa bendición, queridos hermanos, y muchos de nosotros no la aprovechamos. ¿Por qué? Porque nos da lata llegar el domingo a las 10 de la mañana, e incluso nos da más lata llegar a las 11:15, que es a la hora que comienza el culto. Y también nos da más lata estar atentos a la hora 10 o a los 40 minutos que el pastor o alguno de los presbíteros está predicando aquí adelante. Es de tremenda importancia, queridos hermanos, dedicar tiempo a la formación en la palabra. Y déjeme decirle que no es el consistorio de esta iglesia el que falla cuando alguien es ignorante en la palabra del Señor en esta iglesia. ¿Saben por qué? Porque estamos enseñando fielmente la palabra de Dios. O sea, nuestras manos están limpias de su sangre. Hemos salvado la responsabilidad porque estamos enseñando fiel y correctamente el Evangelio de Jesucristo. Entonces, primero significa eso. En segundo lugar, significa también que la enseñanza hacia los nuevos creyentes no es y la enseñanza hacia cualquiera no es un proceso unidireccional, sino es un proceso bidireccional, mutuo. Porque fíjense, yo les enseño, los presbíteros les enseñan y ustedes comparten lo bueno con nosotros. Esto quiere decir, ya vamos a ver a qué cosa se refiere, pero uno habitualmente con quien es enseñado en la palabra no le comparte todo lo bueno, sino que su relación está mediada por la problemática de la vida. ¿No es así? Alguien me llamó, yo hice esta exhortación alguna vez, y alguien me llamó un día y me dijo: Vladi, hoy día estoy recibiendo mi título. Me acordé porque tú nos dijiste que debíamos compartir también las cosas buenas con aquel que nos enseña. Y me alegré porque alguien me llamó para contarme por algo que yo debía orar y dar gracias al Señor. No solamente por interceder por algún problema que usted tiene. Eso no quiere decir que a mí no me gusta que venga con sus problemas a nosotros, a mí como pastor o a los presbíteros de la iglesia, porque también es nuestra responsabilidad. Pero la palabra del Señor nos dice que en esta relación entregamos también cosas buenas. Porque si yo puedo compartir su problema, ¿por qué no puedo compartir también su alegría? También que la enseñanza, al recibirla, o toda cosa buena, es una koinoneo. ¿Se acuerdan que uno habla de, vamos a tener koinonía, ¿cierto? La koinonía no es solamente pegarse una panzada de chorrillana juntos. No, la koinonía es estar juntos y asociados en un propósito común. Y aquí está hablando en esta comunión de formar y ser formados. Y respecto a lo material también, la mayoría, diría todos los comentaristas bíblicos, están de acuerdo que muy tempranamente en la iglesia primitiva surgió un grupo de personas que eran remuneradas para dedicarse completamente a la enseñanza de la palabra de Dios. Los remuneraban para que se pudieran dedicar exclusivamente a ello. Pablo tenía periodos distintos. En este caso, él no cabe en esta categoría. Él lo que hacía era trabajar en tiendas y a veces estaba a tiempo completo. Entonces era a veces biocupacional, a veces uniocupacional. A tiempo completo o haciendo tiendas. El apóstol Pablo cambiaba y mezclaba ese estilo de ser sostenido por la iglesia. Pero la palabra del Señor también nos dice que aquellos que se dedican, los ancianos que se dedican a la enseñanza, son merecedores de doble honor. Cuando habla de honor en la Biblia, no habla de agacharse delante de la persona, habla de honorarios. O sea, era digno de un doble pago por la enseñanza que estaba entregando. Entonces, cuando estamos hablando del salario a los ministros a tiempo completo, no es una cosa que surge hoy día, es una cosa que surge en la iglesia primitiva. Entonces, el salario recibido por los ministros a tiempo completos
que están dedicados a la enseñanza, como es una coinonía y una comunión, no debería verse como un pago, sino que debería verse como una que la persona siga trabajando y sirviéndonos en nuestras necesidades espirituales y en la enseñanza que nos está entregando en la palabra del Señor. Entonces, esto ha sido explotado ¿por quiénes? Por mercaderes del Evangelio, por mercenarios, ¿o no? No quiero hablar mal de nadie, así que no voy a hablar específicamente de personas, pero hay iglesias donde, por ejemplo, la iglesia no tiene idea cuánto entró por diezmos, porque eso es de exclusiva responsabilidad del pastor. Y no digo que esté necesariamente mal, pero no es como lo hacemos aquí nosotros en nuestra iglesia. Ya hace algún tiempo vimos nuestras cuentas y están ahí publicados los sueldos de los pastores, están publicados el arriendo y todo cuanto pasa acá está publicado. Tenemos transparencia en eso. Ahora, probablemente esas personas tienen una forma de hacerlo y su denominación se lo permite, pero hay otras que no, que son derechamente herejes, mercenarios, que están enseñando herejías y diciendo que si usted le da 100 a Dios, Él le va a dar 1000. Y a veces pasa, a veces no. A veces el Señor bendice de una manera inmensa y a veces pasamos por momentos oscuros económicamente, ¿o no? ¿Y eso qué pasó? Es que yo no coseché lo suficiente. No, así no funciona. Sigamos. Estos mercaderes de teología de la prosperidad le exigen a sus discípulos a llenar sus cuentas bancarias, a comprarle buenos autos, ¿cierto? Y hacen que aquellos que estamos trabajando a tiempo completo y predicando fielmente la palabra del Señor, estemos bajo sospecha. Entonces usted no debe permitir que esto le haga sospechar de los ministros remunerados de esta iglesia y de nuestra denominación. Porque nosotros tenemos cuentas claras. Y como dice el dicho sabio, el dicho chileno, las cuentas claras conservan la mitad. Otra implicancia es que no debemos convertirnos en consumidores que van a la iglesia a saquear sus beneficios. Eso quiere decir que yo soy siervo suyo, recibiera o no sueldo de la iglesia, recibiera o no sustento de la iglesia, tal cual como los presbíteros de esta iglesia, y mira hacia su lado, tal cual como todos nosotros somos siervos los unos de los otros. Eso quiere decir que yo soy su siervo, quien le sirve a usted en un área determinada de su vida, pero ojo, no soy su empleado. No soy su empleado. ¿Por qué? Porque si estamos al nivel de empleado y de empleador, entonces hay un consumo. Y yo dejo de ser su pastor. Y usted va a consumir y va a venir a consumir a la iglesia. ¿Y qué quiere decir eso? Que en cualquier momento, cuando yo me equivoque, porque ciertamente me voy a equivocar, cuando yo haga algo que a usted no le parece, ¿qué va a hacer? Tal como usted lo hace en un restaurante o en un supermercado, va a poner un reclamo, va a agarrar sus monos y se va a mandar a cambiar. Y eso no es suficiente para irse a una iglesia. Entonces, queridos hermanos, ustedes no pueden convertirse en consumidores. Esto no es un mall, o un boliche, o un almacén de barrio. No es así. Usted no viene a consumir, a saquear beneficios, sino que viene a bendecir y a ser bendecido por otros. La enseñanza cristiana y el cuidado pastoral no es un bien de consumo, no es un producto o un servicio por el cual usted paga cada primer domingo del mes con su diezmo u ofrenda. ¿Por qué? Porque usted no viene a exigir algo que ha pagado, sino más bien es una rica comunión, un rico compartir de los dones que Dios nos ha dado. Y con esto no digo que aquellos que estamos en este lugar de autoridad dentro de esta comunidad no tengamos responsabilidades que cumplir, porque si no estaría contradiciendo lo que Pablo ya dijo antes. Pero no es un consumo, no es un trueque, es un ir y venir de bendecirnos mutuamente.
También les dice en el 7 y en el 8 que deben salir del autoengaño. ¿Por qué? Porque les dice, Dios, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Ellos no pueden esperar que algo que están, los Gálatas no pueden esperar que algo que están sembrando hoy día aquí y cosechen algo distinto en la eternidad. Pablo pasa inmediatamente a mostrar este asunto del autoengaño de los Gálatas. Entonces, les advierte qué cosa, que no se autoengañen, que es posible que ya estén engañados en estos asuntos ellos, que no tengan una falsa concepción de la gracia de Dios y de la misericordia como un pase para hacer cualquier cosa que ellos quieran. Porque había un grupo que también era libertino. También les dice el apóstol Pablo que Dios no puede ser burlado. Si a usted le sale sangre por la nariz, ¿cuál es el primer acto que hace? ¿Así o así? Hacia arriba, ¿no? La palabra que se utiliza en el original es tener la nariz con sangre. Qué raro, ¿no? Es el vocablo que se utiliza. Pero al investigar uno se da cuenta de que es más bien levantar la nariz de manera altiva delante de Dios. Este acto dice mucho, ¿no? Cuando alguno de nuestros hijos está haciendo algo y no le podemos decir nada, no le paramos la nariz. En el caso de mis hijos, ojalá siga así, es un efecto automático. Levantan la nariz y ellos no saben qué, pero saben que se tienen que callar. No saben que están haciendo mal. ¿Por qué? Porque me pongo por sobre ellos. Es casi un acto animal, como morder la oreja, en el caso de los animales. Es como querer morderle la oreja al Señor. Es como querer someterlo. Es como altivamente mirar delante del Señor. Y yo no estoy ni ahí con eso, yo me burlo de Dios. Nadie se puede burlar del Señor. Nadie puede levantar la nariz delante de Dios. Aquellos que están destruyendo la iglesia del Señor en la iglesia de Gálatas no pueden burlar a Dios con su enseñanza. No pueden imprudentemente levantar su nariz delante de Él, porque Dios es todopoderoso y omnisciente y nadie puede esconder sus verdaderas intenciones. En tercer lugar, les advierte y pone las bases de un principio absoluto en el mundo natural. Si siembra papas, no puede cosechar zapallos. ¿Alguien ha tenido experiencia de cosechar y de sembrar? Yo no. Pero si todos hemos sembrado el experimento en el colegio. ¿Se acuerdan del poroto? El poroto con... ¿Para qué lo voy a explicar? Si todos sabemos de qué. ¿Y qué sale? Una lenteja. No sale una lenteja, sale un brote de qué. Y si ese brote sigue creciendo, ¿qué va a producir? Porotos. ¿En qué cabeza cabe que si voy a sembrar un poroto, voy a tener una gran cosecha de durazno el año siguiente? No existe. Si siembro porotos, cosecho porotos. Si en el mundo material funciona así, ¿en el mundo espiritual debería funcionar de una manera distinta? Por supuesto que no. También está diciendo que la cosecha es inevitable. Tarde o temprano vamos a cosechar. A veces se puede demorar, a veces no. Entonces, el concepto que está aquí de siembra y cosecha es cosechamos lo que sembramos. Y cuando sembramos, y siempre estamos sembrando, vamos a recoger tarde o temprano aquello que hemos sembrado. Pablo pasa a explicarles también por qué no se puede tratar a Dios a la ligera y que cada cual cosecha lo que merece. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. De esa naturaleza cosecha para eso y de esa siembra para eso, y de esa cosecha. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces, hay dos semillas. No hay más. Una, que sembramos para agradar a nuestra naturaleza pecaminosa, para agradarnos a nosotros mismos. Y otra, para agradar a Dios.
El texto dice para agradar al Espíritu. No existen medios días, términos medios, o es chicha o es limonada. Porque si no, no es nada. ¿Cierto? O sea, frío o caliente, no tibio. O se cosecha para la naturaleza pecaminosa o para agradar al Espíritu. Entonces, eso está claro. Es uno o lo otro. También dice que ambos tienen un tipo de resultado. Los Gálatas no pueden pretender cosechar algo distinto en la eternidad de lo que han sembrado en esta vida. ¿Qué significa entonces sembrar para la naturaleza pecaminosa? O como dice nuestra querida versión Reina Valera, sembrar para agradar la carne. Significa esto. En el contexto general de la carta, significa que agradar a la naturaleza pecaminosa es tratar de buscar un ranking delante de Dios con nuestras propias acciones. O sea, me porto bien para que Dios me acepte. Me porto bien para ser salvo. Me porto bien para no perder mi salvación, etc. O sea, intentar suplementar, en definitiva, adulterar la obra de Cristo. Porque si yo le agrego un poquito de agua al vino o a la leche para los que son abstemios, estoy adulterando ese líquido. Porque estoy introduciendo, ¿qué cosa? Un elemento externo y extraño. Lo mismo pasa con la obra de Cristo. La obra de Cristo es suficiente para salvarnos. No necesitamos agregarle nada. Nuestra propia justicia, que como dice el profeta, es un trapo de inmundicia cuando queremos presentarla en ese sentido delante de Dios. Entonces, el querer presentar méritos para aceptación es una forma de sembrar para la naturaleza pecaminosa. El que hace eso no puede esperar en la eternidad recibir otra cosa sino condenación. En el contexto inmediato, sería destinar los recursos financieros de Dios solamente para el deleite personal. ¿Por qué? Porque dijo, compartan con todo lo bueno con aquel que los enseñe. Está hablando de cuestión material. O sea, cuando yo quito lo que pertenece a Dios en diezmos y ofrendas para hacer mi propia obra o para buscar mi propio deleite, estoy sembrando para la naturaleza pecaminosa. Entonces, sin pensar ese deleite personal, sin pensar en la misericordia, ni en la eternidad, en nada, vivir solamente el presente. O sea, tengo este dinero, lo ocupo para deleitarme hoy, aquí y ahora. Y nada más. Esta forma de vivir caracteriza a la gente sin Dios. Satisfacer, como Pablo ya lo dijo en el capítulo anterior, para las obras de la carne. Es vivir como si Dios no existiera. Trabajar, gastar, tener realización personal, etc. O sea, estar desconectados del reino de Dios y vivir nuestros propios proyectos y agendas pequeñas, egoístas y personales. La cosecha de una siembra, así solo puede ser destrucción personal. Si sembramos para esto, ¿qué podemos esperar? Si no sembramos para el reino de Dios, si ni siquiera destinamos un poco de dinero teniendo la oportunidad de hacerlo para sustentar a un misionero afuera. Tenemos misioneros nosotros en Brasil trabajando en el mundo universitario en la Universidad de Sao Paulo. Laverito y Juan Carlos están trabajando ahí. Ellos están tratando de comprar un auto. Ustedes saben que Laverito tiene una enfermedad autoinmune. Yo creo que ustedes la conocen. Vino acá, estaba en silla de ruedas. Ella está en silla de ruedas. Está haciendo misión allá en Brasil. Necesitan comprar un auto. Son 3 veces más caros los autos en Brasil que aquí en Chile. Así que si alguien tiene la oportunidad y tiene plata, acérquese al consistorio. Y canalizaremos esa ofrenda por medio de nuestro presbiterio para los chiquillos que están en Brasil. Eso es sembrar para el reino de Dios. Entonces la palabra destrucción que se utiliza aquí es usada en contraste con vida eterna. Pero no tiene el sentido de que aquellos que no van a tener vida eterna van a ser destruidos y aniquilados. No. Significa que tiene el sentido de corrupción, de ruina. También significa que el pecado hace
que el tejido moral del universo se desmorone, se desintegre. El pecado trae esto, destrucción, desintegración para la vida. El pecado siempre trae destrucción, nunca trae gozo y vida. Eso es sembrar para la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es sembrar para el espíritu, para agradar al Espíritu? Representa en líneas generales vivir según la palabra de Dios. Y en ese contexto inmediato, ¿qué sería? Sembrar para sustentar la obra de Dios. Eso es. No significa que el contribuyente alcanza vida eterna por dar más plata para los misioneros, para la iglesia o eso. No. Significa que este es el final de aquellos que ya han sido justificados y que son guiados y viven según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que trae una cosecha para vida eterna. Dios no solo ha predestinado para vida eterna a aquellos que fueron elegidos antes de la fundación del mundo, sino que también ha destinado los medios y las acciones por medio de las cuales ellos son y llegan a ese fin. O sea, no solo Dios dice, bueno, yo elijo a esto y lo destino para el cielo y a este para el infierno. Esa es una caricatura. El Señor, primero, nunca contrajo ninguna obligación con nadie. De hecho, ¿qué sería el curso natural de la historia? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición de toda la humanidad. Dios no contrajo compromiso con nadie. Eligió a algunos, sí, para ser los suyos, para ser sus hijos, para ser su familia. Pero hizo también el camino por el cual iban a caminar para llegar a ese fin. O sea, aquellos que siembran para el Espíritu, para agradar al Espíritu, son solamente aquellos que son hijos de Dios. Es un fruto propio de los hijos del Señor. Así que, si vivimos para agradar al Espíritu, disfrutaremos de la aprobación, de la seguridad y del gozo que nos trae la vida cristiana, tanto aquí como en la eternidad. En el 9 y el 10, avancemos un poquitito más rápido. En el 9 y el 10 dice que no nos cansemos. ¿Por qué razón? ¿Por qué le advierte esto? Porque hacer el bien cansa, ¿o no? O sea, hacer el bien cansa, hacer las cosas correctas cansa. Si estamos dando para un misionero, bueno, nos comprometemos por un año, ya, listo. Al otro año no damos. ¿Por qué? Porque cansa. El apóstol Pablo dice, no se cansen de hacer el bien. Es propio cansarse. En segundo lugar, la cosecha del bien es un poco más larga después de la siembra. Demora más el retorno. Es verdad. Y el hacer el bien también, en el sentido más general, es sustente a los verdaderos maestros y no a los falsos maestros que le están enseñando esto en Galacia. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo, pongan sus recursos y toda su energía en el reino de Dios. Pero como dice que tenemos que hacer el bien a todos, uno puede decir, no, esto es terrible. Entonces voy a tener que andar en cada lugar haciendo el bien. Veo una persona allá, bueno, voy a tener que comprarle para vestirlo, etc. Eso nos podría llevar a un colapso emocional. Dice así, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Y en especial a los de la familia de la fe. Debemos esperar entonces que como creyentes aprovechemos toda oportunidad para hacer el bien a otros. Por ejemplo, Gonzalo y María Jesús están trabajando, no sé en qué ritmo están ahora, pero trabajan con inmigrantes, ¿cierto? Participan, bueno, no sé Gonzalo, parece que no, la María Jesús más que Gonzalo, participan en una asociación, ministerio de trabajo con inmigrantes. ¿Van a poder ayudar a todos los inmigrantes de Chile? Ciertamente que no. Pero si ayudan a uno, ya es uno menos. Es una historia arreglada. Es una historia con la que hemos podido hacer algo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hace usted por otros? Contéstese. ¿Qué hace usted por otros? ¿O su vida
gira en torno a usted mismo. Si usted no encuentra de inmediato la respuesta del bien que hace a otros, está en un grave problema. Arrepiéntase y comience a hacer algo por los demás. Deje de mirar su ombligo y deje de sentirse el centro del mundo, porque le tengo una pésima noticia. Usted no es el centro del mundo. Usted no es el centro del mundo. Haga algo por otros. Un filósofo ateo, existencialista francés, Albert Camus, en uno de sus escritos dice que, no lo voy a citar exactamente, pero dice que la existencia no tiene sentido. Es un devenir sin sentido. Pero él dice que la única forma que puedes encontrar sentido a la vida es ser en el otro. Eso es gracia común. Eso es a lo que nos invita la Biblia. Con la diferencia que allí no encontramos nosotros sentido. Es porque ya tenemos sentido en la vida. Podemos hacer algo por otra persona. Podemos hacer el bien a otra persona. Pero esto tiene su jerarquía. No podemos andar haciendo el bien en todas partes y descuidar a la familia del Señor. Primero por casa, después por la plaza. Pero no solo por la casa. No solo por la casa. Porque ese también es pecado. Querer cuidarnos solo entre nosotros mismos y no hacer nada con nadie que no tenga relación con la iglesia. Algunas implicaciones de esta primera sección. Las iglesias reformadas desde sus orígenes han invertido tanto en la formación como en el sustento de aquellos que los educan, de sus ministros, sustento económico. También podemos señalar que esto no está libre de discusión, porque algunas denominaciones tienen ministros voluntarios y eso es verdad. El otro extremo está en que los mercenarios religiosos ponen producto de su acción en muchas iglesias la desconfianza en el sustento económico de los pastores. La motivación del sustento de los ministros no debe ser la cosecha, sino la gratitud a Dios por estar siendo formados y animados en la palabra de Dios. Debemos ser perseverantes en cuanto al hacer el bien. No debemos cansarnos. Nuestro hacer el bien no tiene límites, pero sí está sujeto a una prioridad, a lo de la familia de la fe. Y eso también nos dice que somos miembros de una familia, que no estamos solos en ella. Y cuando tengamos problemas, alguien va a venir en nuestro auxilio. En segundo lugar, y ya terminamos con la invitación final. Miren que les escribo de mi puño y letra. Probablemente el apóstol Pablo estaba medio ciego, tenía una enfermedad en los ojos, es lo más posible, lo más probable, y dice con letras bien grandes. Él pasó esto, le estaba dictando su secretario samanuense y probablemente en este minuto le quita la pluma y le dice, yo les voy a escribir ahora, hermanos. Y escribe grande porque no podía ver bien, y escribe las letras grandes. ¿Qué está diciendo con esto? Es que quiero decirles que es muy importante esto que voy a escribir. Es de tremenda importancia esto que quiero que ustedes me lean, quiero que ustedes me escuchen, porque es importante lo que les voy a decir. Entonces sigue hablando de los falsos maestros, que los trataban de obligar a circuncidarse. ¿Para qué? Para dar una buena impresión. Entonces, estaban obligándolos a cortar su prepucio, probablemente yendo en contra de lo que Pablo ya les había enseñado. Pablo ya les había dicho, oigan, si esto no tiene sentido, no tienen para qué circuncidarse, y ellos volvieron a enseñar exactamente lo mismo. Pero querían utilizarlos para dar buena impresión a los judíos y no recibir persecución. O sea, estaban, ahora voy a dar vuelta a la tortilla, fíjense. Primero les decía que la iglesia no debe venir a consumir del beneficio de la congregación de la iglesia ni de sus pastores. Ahora les está diciendo a ellos, no vean a los creyentes, o ellos, los falsos maestros, los están viendo a ustedes también como un producto del cual pueden ser beneficiados. ¿Por qué? Porque al decir, entonces circuncidaron, era un logro personal que podían exhibir delante de los judíos y decir, miren, si no estamos tan lejos del judaísmo, ¿para qué nos van a perseguir? ¿Para qué nos van a andar haciendo cosas malas? Si miren, si estos gallos se hacen judíos primero, después somos cristianos.
algo así como una secta judía. El cristianismo nunca fue una secta judía. Ellos, al negar la circuncisión como sacramento de inclusión en el reino de Dios, era una persecución segura. O sea, el que no se circuncidaba, los judíos lo iban a perseguir. Entonces, como dije, los gálatas se transformaron en un bien de consumo para los falsos maestros. Dice, ni siquiera estos están circuncidados. Y no, los que están circuncidados no obedecen la ley. Lo que le quiso decir Pablo fue lo que le dijo Jesús también a sus discípulos y a la gente. Perdón, a los fariseos, cuando les dice, ustedes ponen más carga sobre estas personas de las que ustedes mismos pueden llevar. ¿Qué quería decir esto? Era, fíjense, lo que les están diciendo a ustedes, que se circunciden y que guarden la ley ceremonial, ni ellos la cumplen. Así que no lo hagan, los están engañando. ¿Por qué? Porque quieren jactarse de ustedes, de la señal que llevan en el cuerpo. Y voy a hablar de esto, de jactarse. ¿Qué es jactarse? ¿Alguna palabra coloquial para ese término? Cachiporearse, cachetonearse. ¿Qué más? ¿Cómo? Creerse la muerte. ¿Bien? Por ejemplo, Marcelo, ¿se cree la muerte? ¿O no? Creerse la muerte es exhibir algo en lo cual yo estoy encontrando toda mi identidad. ¿Cierto? Por eso nuestros hijos se podrían transformar ¿en qué? En ídolos. Cuando yo me quiero jactar de algo lindo que me compré, de cualquier cosa, sacarle foto a los libros en Facebook, y toda esa exhibición de Facebook, es porque yo estoy encontrando mi identidad allí. Ahora sí, como decís, está tranquila, filo, está bien. Pero cuando yo estoy tratando, exhibiendo algo y jactándome, es porque yo estoy encontrando identidad en ello. ¿Sabe en qué estaba encontrando identidad los falsos maestros? Dice, en la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. O sea, ellos estaban encontrando identidad en el miembro de otra persona que ellos habían logrado que cortara su prepucio. Esa marca en el cuerpo de ellos era lo que le daba identidad. Miren, fíjense. Es una cuestión tremendamente extraña. ¿Por qué? Porque ellos querían buscar identidad y reconocimiento en aquellos que ellos habían enseñado. Miren, este es producto de mi enseñanza. Se circuncidaron. Por ejemplo, un pastor podría intentar encontrar identidad ¿en quién? En los seminaristas que tiene su iglesia. ¿O no? A estos los formé yo. Una vez escuchamos por ahí, estos son mis pollos. Yo no soy gallina, así que no quiero tener ni unos pollos. Los seminaristas que han sido formados acá, es misericordia del Señor, y sin algo he participado yo u otra persona, es instrumento de Dios, etc. Nada más. Yo no voy a tener pollo. No deberíamos pretender tener pollos. Y tampoco deben vernos como gallinas los seminaristas. Ellos estaban haciendo eso. Es un peligro de cualquiera que enseña sentirse tentado a buscar identidad en aquellos que ha formado. No busque identidad en eso. Se iban a jactar de la marca, de la herida producida por la circuncisión. Sin embargo, Pablo, de nuevo, les muestra la otra cara de la moneda y dice, yo no quiero jactarme o encontrar identidad en ninguna otra herida, menos en la herida de una circuncisión ajena. Yo quiero encontrar identidad en la cruz de Cristo Jesús. Está diciendo, ellos buscan encontrar una identidad y jactarse de una herida en el prepucio o en el pene de otro hombre, que no tiene nada que ver con una cuestión sexual, sino solamente una cuestión ritual, de que ellos se circuncidaron y son producto de mi enseñanza, de que creyeron que debían circuncidarse. En esa herida busco, o en esa marca en el cuerpo de ellos, busco identidad. Él dice,
Dios me libre de buscar identidad en eso, en un rito religioso que hoy día está inválido, sino que busco identidad en las marcas que realmente debo buscar, que son en las marcas en el cuerpo de Cristo Jesús que fueron hechas para mi salvación. Él se jactaba de Cristo que había sido colgado en una cruz, vergüenza para esa época. Ahí encontraba gloria, ahí encontraba identidad. Entonces Pablo no quería encontrar identidad en otras personas. Queridos hermanos, encontremos identidad en Cristo Jesús, no en nosotros, no en otro. Para nada les dice después, cuenta estar circuncidado, porque eso no importa. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Entonces la circuncisión no cuenta. Nosotros hoy día no estamos luchando contra si nos circuncidamos o no. Cualquier rito religioso vacío que pretendamos que nos acerque a Dios no cuenta. No importa cuántos fueran los esfuerzos humanos, si están desprovistos de la gracia de Dios, no son parte de esta nueva creación. Entonces quien ha muerto para el mundo, como dice Pablo, está vivo para esta nueva creación. La nueva creación está manifestada hoy en nuestros corazones, pero se manifestará de manera plena y luminosa después del día final, en la eternidad, cuando el Señor venga y restaure la tierra. Último sermón de la próxima serie, cielo nuevo y tierra nueva. Nos invita a vivir de la manera correcta. Dice, paz y misericordia desciendan sobre todos ustedes, los que siguen esta norma, y sobre el Israel de Dios. ¿Qué dice? Hay que vivir así, ¿para qué? Para traer paz y misericordia de Dios. Esto nos constituye como un verdadero pueblo de Dios, porque solo el verdadero Israel de Dios vive en el mundo, disfruta del mundo, pero no depende de él, porque solo encuentra gloria, identidad y se jacta de ser aceptado delante de Dios por la cruz y el sacrificio de Cristo. Entonces, la verdadera descendencia de Abraham, porque habla del verdadero Israel, son los que viven por la fe y no los que quieren ser salvos cumpliendo la ley. Y Pablo cierra su argumentación hablando de sus propias heridas. Dice, ustedes esto y los demás, ¿saben qué? Cállense. ¿Qué compa han recibido por Cristo? Nada. Miren las heridas que tengo yo. Pablo tenía miles de heridas. Había sido azotado miles de veces. Una vez lo dieron por muerto. Algunos comentaristas creen que murió. Lo llevaron, lo sacaron de la ciudad, tirado ahí, muerto. Y luego se volvió a levantar. Probablemente la enfermedad de los ojos no era una enfermedad, a lo mejor una lesión producto de una tortura. Entonces el apóstol Pablo tenía marcas, pero no eran sus marcas. Dice, las cicatrices de Cristo están en mí. No es porque yo haya hecho algo, sino porque prediqué a Cristo y me hicieron estas cicatrices. Usted no predica a Cristo, por eso que no tiene ninguna cicatriz. Así que los demás, le dijo Pablo, los falsos maestros, cállense. Dan cuenta de que Pablo había vivido de la manera que Dios le había dicho que viviera. Y finaliza la carta. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor sea de Jesucristo sea con ustedes, con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Esto es lo único que necesitan los Gálatas. Así cierra. Y lo único que necesitamos nosotros. La gracia de Dios en nuestro espíritu. Este es el gran tema de la epístola. No son los esfuerzos humanos. Poner los esfuerzos humanos para lograr aceptación delante de Dios es poner la carreta delante de los hombres. Primero que viene, la gracia de Dios. Y por eso podemos hacer buenas obras. No hacemos buenas obras para recibir gracia de Dios. Hacemos buenas obras porque hemos sido receptores de la gracia divina y del perdón de nuestro Señor. Su gracia es inmerecida para todos nosotros. Aplicaciones finales. La cruz de Cristo es el centro del Evangelio. El sacrificio de Jesús es el centro de la verdad cristiana. Pregunto, ¿está esa cruz en el centro de tu vida? Y pregunto a ustedes también, porque también ustedes tienen que evaluar esto. ¿Está la cruz de Cristo en el centro de la predicación de esta iglesia? En la muerte de Cristo solamente podemos encontrar gloria y identidad. Solamente en ese acto, en nada más, en ningún logro humano, en ninguna cosa que podamos hacer, podemos captarnos, cachiborrearnos. Solamente
en la cruz de Cristo. Allí encontramos. Les pregunto, ¿estamos encontrando en Cristo nuestra identidad como persona? ¿O la hemos reemplazado, o tú o yo, la has reemplazado por un sucedáneo, por alguna ideología? Ninguna ideología es santa e indefensa. Por tus logros personales, incluso por tu práctica religiosa. Solo en Cristo encontramos vida, familia, identidad, comunión con Dios, restauración y salvación. No en nosotros, sino solo en Cristo Jesús. Señor, te agradecemos y te bendecimos, porque hemos podido ir a lo largo de esta carta encontrando solo una verdad, que somos absolutamente dependientes de tu gracia, Señor. Que nada podemos hacer si no es por tu gracia. Y también nos hemos dado cuenta de otra verdad, Señor, que siempre queremos suplementar, que siempre queremos complementar, que siempre queremos pagar, Señor. Gracias por mostrarnos que ya la deuda está completamente pagada, completamente saldada, y que solo por fe nos aferramos a esa bendición que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a nunca querer suplementar la obra de tu maravilloso Hijo en esa horrible cruz, que fue vergüenza y dolor para Él. Sin embargo, trajo vida e identidad para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.